No quería que aquel día terminara así, con la habitación de hospital como escenario de una verdad que nunca imaginé pronunciar. La luz fría del fluorescente caía sobre las paredes blancas, reflejándose en el brillo impersonal de los aparatos que medían cada latido de mi cuerpo, como si quisieran recordarme que el tiempo se escapaba sin piedad. Sentí el peso de un silencio denso que me aplastaba el pecho, un silencio interrumpido solo por el sonido monótono del monitor, y entonces, sin poder contener la tormenta que llevaba adentro, las palabras salieron, tan cortantes que parecían romper el aire: no quería morir casado contigo. En ese instante, cada segundo se volvió eterno. Mi mente se agitaba entre el remordimiento y la desesperación, mientras la habitación parecía encogerse a mi alrededor. La sensación de injusticia me atravesaba como un filo invisible. No era solo el miedo a la muerte, sino la rabia amarga de una vida compartida que no había sido elegida, de un compromiso impuesto por circunstancias que ya no podía soportar. La voz que resonaba en mi cabeza no era la mía, era la de ese yo atrapado en un matrimonio que se sentía más como una condena que como un refugio. El aire estaba cargado con el olor antiséptico del hospital, un aroma que siempre me había parecido distante, ahora insoportablemente cercano, mezclado con el sudor frío que comenzaba a cubrir mi frente. La luz se volvió más intensa, cegadora, y justo cuando intentaba recuperar el control, un ruido inesperado me sobresaltó. La puerta se abrió con un leve chirrido. En ese momento, una sombra entró en la habitación, trayendo consigo un sobre con papeles que prometían un giro inesperado. Mi corazón se aceleró, un torbellino de emociones brotaba sin filtro, desde la impotencia hasta una chispa de esperanza. Recordé entonces las promesas incumplidas, las miradas evitadas, las palabras no dichas que habían tejido este nudo apretado en mi garganta. La injusticia no era solo mi sufrimiento, era también la indiferencia que me había empujado a este borde, el abandono emocional disfrazado de rutina. La habitación parecía oscurecerse poco a poco. La ventana mostraba un cielo gris que amenazaba con una tormenta, reflejo perfecto de la tormenta interna que me consumía. En medio de ese caos, percibí un cambio sutil en el aire, como si la llegada de esos papeles fuera la señal de que algo debía romperse para que pudiera empezar a sanar. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que no podía quedarme atrapado en ese silencio impuesto. La lucha apenas comenzaba, y aunque el miedo seguía latente, una parte de mí se preparaba para enfrentar la verdad, para buscar una salida que hasta entonces parecía imposible. La injusticia que sentía no solo me estaba destruyendo, estaba a punto de ser el impulso que necesitaba para transformar mi realidad. El reloj seguía marcando, implacable, y yo sabía que cada segundo contaba, aunque no supiera aún cómo iba a sobrevivir a todo aquello. Pero una cosa estaba clara: no moriría en esa habitación sin luchar por la libertad que me habían negado. Me llamo Elena. Tengo 33 años y soy una mujer que lleva demasiado tiempo fingiendo felicidad en un matrimonio que se volvió una jaula silenciosa. En la mesita junto a mi cama, el aroma tenue de un jazmín marchito se mezcla con el frío del hospital, un contraste que parece hablar de promesas que se desvanecen. Mi mano reposa sobre la sábana blanca, sintiendo la textura áspera que apenas logra distraerme del peso que cargo en el alma. Aquel día no hubiera imaginado que la verdad saldría de mis labios con tanta urgencia, pero la realidad se impuso sin piedad. Recuerdo cómo, poco antes de que la puerta se abriera para dejar entrar a la doctora con esos papeles, el sonido metálico de la máquina que regula mi respiración se tornó más insistente, como si quisiera recordarme que el reloj no se detiene por más que el corazón implore tregua. Esa misma máquina, que tantas veces había escuchado sin entender su significado real, ahora se sentía como un eco de mi propia ansiedad, un pulso constante que marcaba el ritmo de una vida que temía perder antes de encontrar su verdad. No siempre fui una mujer atrapada en el silencio. Hubo un tiempo en que soñaba con abrir las ventanas y dejar que el viento me llevara lejos, más allá de ese matrimonio que me había consumido.
Pero ahora, cada día se parecía más a una lucha por recuperar fragmentos de mí misma, esos que creía perdidos entre las quejas calladas y las miradas esquivas. Mientras la luz del hospital filtraba sombras sobre las paredes, sentí una punzada de nostalgia al recordar el aroma a café recién hecho que solía impregnar la cocina de nuestra casa, un olor que ahora parecía una burla distante. Cerré los ojos un instante, y en ese breve respiro vino a mi memoria la imagen de una tarde cualquiera, cuando la risa aún era posible, antes de que todo se convirtiera en rutina y resentimiento. Pero la habitación no permitía escapatorias. El sonido abrupto de un móvil vibrando en el bolsillo del pantalón de un enfermero me devolvió al presente con una sacudida. La realidad me golpeó con más fuerza, y la certeza de que aquello no podía ser el final se aferró a mí con desesperación. En ese instante, sentí como una pequeña chispa de rebeldía se encendía en mi interior, una voz interna que me urgía a no ceder ante el destino impuesto. La doctora apareció con esos papeles, y aunque no sabía aún qué contenían, su presencia significaba que algo estaba por cambiar. La mezcla de miedo y esperanza comenzó a crecer, desplazando el tedio y la resignación que habían marcado mis días. No podía permitirme rendirme, no después de todo lo que había callado, no cuando la sombra de la injusticia se había vuelto tan insoportable. Mi cuerpo se tensó y una lágrima solitaria recorrió mi mejilla, revelando la vulnerabilidad que hasta entonces había ocultado con esfuerzo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que mi historia no terminaba en ese lecho frío, y que dentro de mí había una fuerza inesperada lista para romper las cadenas de un destino que me había sido impuesto sin consentimiento. Mientras la luz oscilaba con el movimiento de la puerta, supe que debía enfrentar aquello con la verdad desnuda, sin más máscaras ni silencios. La habitación, con su aire estéril y sus sonidos mecánicos, se transformaba en el escenario donde mi vida podía finalmente reclamar un nuevo comienzo, uno que mereciera ser vivido con dignidad y coraje. El aroma débil del jazmín marchito seguía flotando en el aire, casi imperceptible, mientras mi respiración se volvía más entrecortada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el frío del hospital se colara en mis huesos y despertara recuerdos que intentaba mantener enterrados. Todo parecía girar a mi alrededor, las paredes blancas, el zumbido lejano de las máquinas, la luz que parpadeaba con cada suspiro. En ese instante la realidad me golpeó con más fuerza, y comprendí que no era el único que había sentido esa opresión invisible en un lugar que debería ser refugio. La injusticia de vivir atrapado en una vida que no elegí, de cargar con un compromiso que se volvió una cadena, resonaba en cada fibra de mi ser. Mis manos estaban frías y tensas, aferrándose a la sábana como si fuera el último vestigio de control. La sensación de invisibilidad había sido una constante, un silencio impuesto que dolía más que cualquier herida física. Por eso, si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, si alguna vez tu voz fue ahogada por el peso de lo que no se dice, dale like. Que sepa que no estoy solo en este abismo. Mientras el reloj marcaba cada segundo con implacable precisión, la puerta se abrió de nuevo y con ella, la promesa de un cambio inminente. Esa chispa que había comenzado a arder dentro de mí ahora se convertía en un fuego que no podía ignorar. Nada volvería a ser igual, y aunque el miedo seguía ahí, sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad más dura de mi vida. La habitación del hospital se abría ante mí como una caja blanca e impersonal, donde el silencio era interrumpido solo por el sonido monótono de los aparatos y el leve murmullo de los pasillos. Las paredes, demasiado lisas y sin vida, parecían absorber cualquier vestigio de calidez, dejando solo un frío que se filtraba en mis huesos. Desde fuera, mis conocidos venían a visitarme con ojos llenos de compasión y comentarios llenos de lástima. Para ellos, era solo una mujer enferma, atrapada en un matrimonio que parecía perfecto a simple vista, una esposa fiel que luchaba contra un cuerpo traicionero. Creían que mi vida se reducía a esta cama, a este encierro forzado,
y que mi mayor batalla era contra la enfermedad que me consumía lentamente. Pero detrás de esa imagen de fragilidad había una tormenta que nadie podía ver. Mi esposo, el hombre que todos admiraban por su aparente dedicación, era en realidad la sombra que oscurecía mi existencia. Aquella sonrisa amable y sus gestos de cuidado eran solo una fachada para esconder un control silencioso, una prisión disfrazada de amor. Mientras ellos veían una mujer frágil y resignada, yo sentía como mis pensamientos se agolpaban en mi mente, como un torrente incontenible que me recordaba cada día la jaula invisible donde vivía atrapada. Una grieta en la pared, pequeña y casi imperceptible, llamó mi atención. No era solo una fisura en la pintura, sino una señal de que la perfección de esa habitación no era más que una ilusión. Como si el mundo que me rodeaba comenzara a romperse lentamente, revelando las sombras que intentaba ocultar. Al tocar la superficie fría con la punta de mis dedos, sentí un escalofrío que no tenía que ver solo con el frío del hospital, sino con la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Las visitas de mis familiares seguían su curso y entre sus palabras amables, no pude evitar escuchar una frase que retumbó más fuerte que el resto. Creían que mi situación era producto de malas decisiones, que mi sufrimiento era una consecuencia lógica de mi vida. Ese juicio velado, esa mirada cargada de reproche silencioso, me golpeó más que cualquier diagnóstico médico. Era como si mi dolor fuera un castigo y mi deseo de libertad, una debilidad que debía ocultar. Mientras el sol se colaba tímidamente por la ventana, dibujando sombras irregulares sobre la sábana, sentí como mi cuerpo se tensaba en una mezcla de miedo y determinación. La apariencia de calma que proyectaba se desmoronaba internamente, y una voz interna me urgía a no dejar que el mundo definiera mi historia. Respiré hondo, tratando de absorber el aroma a desinfectante mezclado con un leve olor a flores marchitas que el aire traía consigo. Ese aroma se había convertido en un recordatorio constante del encierro, pero también en una promesa de renovación. La puerta se abrió de nuevo con un ruido seco y por un instante, el sonido pareció resonar en toda la habitación como un disparo. Un estremecimiento recorrió mi espalda y sentí un leve toque frío en el hombro, como si alguien invisible intentara advertirme que lo que estaba por venir cambiaría todo. Mis ojos se clavaron en la entrada, buscando una señal, una pista que confirmara que aquella fisura no era solo un accidente, sino el preludio de una ruptura definitiva. Sabía que la imagen que todos tenían de mí no era más que un espejismo, una máscara que ocultaba la verdad de mi existencia. Como un lienzo impecable que desde lejos parece perfecto, pero que al acercarse revela grietas profundas y sombras que la luz no puede alcanzar. Y en ese momento, con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada por la incertidumbre, comprendí que estaba a punto de enfrentar no solo mi enfermedad, sino a todo aquello que me había mantenido cautiva durante años. La batalla recién comenzaba. La grieta en la pared que había descubierto en la habitación del hospital parecía un símbolo diminuto, pero poderoso, de las fracturas ocultas que recorrían mi vida. Esa pequeña fisura, con sus bordes irregulares y su sombra ligera, se sentía como un eco silencioso de las personas que, sin saberlo, me mantenían atrapada en un juego del que quería escapar. Ellos estaban allí, como esa grieta, presentes en cada momento, infiltrándose en mi realidad con sus presencias y decisiones, marcando mi destino con un control sutil pero implacable. Primero, estaba mi esposo, una figura que para muchos representaba estabilidad y respeto, pero que para mí era la raíz de mi tormento. Su postura siempre impecable, sus trajes caros y el reloj de oro que brillaba en su muñeca izquierda eran símbolos visibles de un poder que ejercía con frialdad calculada. En la familia, él era el pilar, el hombre que tomaba las decisiones y dictaba el ritmo de nuestras vidas. Su arrogancia se manifestaba en la forma en que dirigía las conversaciones, con una voz baja pero firme, que no admitía réplicas. Sin embargo, detrás de esa capa dura,
Había momentos fugaces en que su mirada se suavizaba y una sombra de cariño asomaba, como cuando me ofrecía la mano con una delicadeza inesperada o cuando mencionaba recuerdos antiguos con una nostalgia que parecía sincera. Esos destellos de humanidad eran como espejismos en un desierto de control, dejando en mí una mezcla confusa de esperanza y desconfianza. Su arma más poderosa era la manipulación emocional, sabía cómo usar el silencio para castigar, cómo transformar el amor en culpa y la cercanía en miedo. En una ocasión, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana del hospital, sus palabras veladas me hicieron sentir pequeña, invisible, como aquella grieta en la pared que nadie quería reparar. Luego estaba su hermana, mi cuñada, una mujer cuya sonrisa siempre parecía esconder algo detrás, un juego de apariencias que dominaba con perfección. Su frialdad se disfrazaba de preocupación, y su control se manifestaba en la manera en que influía en la opinión de la familia. Ella era la voz que susurraba dudas y sembraba desconfianza, usando su posición de confidente para manipular las situaciones a su favor. Su casa, una mansión impecable con jardines cuidados al detalle, contrastaba con la pobreza emocional que irradiaba en sus visitas. Recuerdo un día en que, mientras el aroma a café recién hecho llenaba la sala, ella me observó con una mezcla de condescendencia y falsa gentileza, ofreciéndome palabras que sabían más a cadenas que a consuelo. Su arma era la chantaje social, usando secretos y rumores para mantenerme en silencio y bajo control. Sin embargo, en momentos aislados, mostraba una vulnerabilidad inesperada, como cuando mencionaba a su madre enferma con lágrimas en los ojos, revelando que detrás de su fachada había heridas que también la marcaban. Esa dualidad hacía que su presencia fuera una tormenta silenciosa, impredecible y dolorosa. No podía olvidar a mi cuñado, un hombre cuyo éxito empresarial y coches lujosos eran la envidia de muchos, pero que para mí representaba la opresión material y la falta de libertad. Su arrogancia se percibía en cada gesto, en la forma en que caminaba por la casa como si fuera su reino, dejando claro que nada escapaba a su control. Su arma era el dominio financiero, controlando recursos y decisiones que me mantenían atada a una vida que no elegí. En una visita reciente, mientras el sonido distante de la televisión llenaba el ambiente, sentí su mirada evaluadora y fría, como un juez que decide sin juicio justo. Su presencia era una sombra que oscurecía cualquier intento mío de independencia, y aunque alguna vez mostró un gesto amable al traer flores sin razón aparente, ese acto parecía más una estrategia que un sincero acto de bondad. Finalmente, estaba la vecina, una mujer que representaba la mirada inquisitiva y el juicio constante de la sociedad. Su voz siempre cargada de rumores y comentarios venenosos era como un zumbido persistente que se colaba por las ventanas. Su papel era el de la vigilante invisible, la que mantenía la fachada de la familia ante la comunidad, asegurándose de que nada se saliera de lugar. Su arma era la presión social, el miedo al que dirán, que me mantenía en silencio más de lo que quisiera admitir. Recuerdo un día, mientras el viento agitaba las cortinas y el olor a tierra mojada entraba por la rendija de la ventana, escuchar su voz a través de la pared, juzgándome sin piedad. Aunque nunca tuvo un gesto amable conmigo, hubo un momento en que la vi llorar tras una discusión con su esposo, revelando que bajo su dureza también había fragilidad. Estos 4 antagonistas formaban un entramado complejo que me mantenía atrapada en una red de control y manipulación. Cada uno con su modo de ejercer poder, cada uno con sus grietas y sombras, como piezas de un rompecabezas que definía mi realidad. Sus apariencias externas, pulidas y respetables, contrastaban brutalmente con la violencia silenciosa que ejercían sobre mí. Eran como los hilos invisibles que sostenían una marioneta y yo, atrapada en esa red, sentía el peso de cada uno sobre mis hombros. Mientras el día se desvanecía, la habitación del hospital se llenaba de sombras alargadas que parecían envolverme, recordándome que estos antagonistas no solo existían en mi pasado o presente, sino que también definirían mi futuro.
Sabía que sus decisiones y actitudes no eran simples obstáculos, sino muros que debía derribar si quería recuperar mi vida. La grieta en la pared seguía allí y con ella la certeza de que la perfección era solo una ilusión. Sentí un toque frío en la nuca, un recordatorio físico de que la lucha apenas comenzaba y que estas figuras, aunque ocultas tras máscaras de normalidad, serían las sombras con las que tendría que enfrentarme en los días venideros. No podía permitirme olvidar que, en esta batalla por mi libertad, ellos serían mis adversarios más formidables. La sombra alargada que proyectaba el reloj de oro en la muñeca de mi esposo parecía extenderse más allá de la habitación, rozando los bordes de la realidad que me rodeaba. Esa luz tenue, cálida y casi irreal, era el preludio de figuras menos visibles pero igualmente presentes, aquellos personajes secundarios que orbitaban alrededor de mi vida, como ecos distantes o silenciosos guardianes de un drama que parecía no tener fin. Primero, estaba la enfermera que me asistía en el hospital, una mujer de mirada paciente y manos siempre cálidas, cuya función era la de observadora silenciosa. Su rostro, marcado por líneas de cansancio pero también de compasión, era como un libro abierto que guardaba secretos sin pronunciar. En sus gestos había una delicadeza que contrastaba con la frialdad del entorno hospitalario. El roce de sus dedos al ajustar la sábana sobre mí era un pequeño bálsamo para mi alma herida. Recuerdo un momento en que, al verme temblar por la ansiedad, ella simplemente sostuvo mi mano con una firmeza que transmitía un apoyo sin palabras, como si reconociera la batalla interna que libraba más allá de mi cuerpo enfermo. Su presencia era un eco que amplificaba la injusticia que sentía, como un espejo que reflejaba sin juzgar mi dolor, pero que también dejaba entrever la indiferencia del mundo que me rodeaba. Luego, estaba el amigo de la infancia de mi esposo, un hombre que actuaba como una isca, provocando reacciones inesperadas y tensiones ocultas. Su risa fácil y su postura relajada ocultaban un carácter calculador, como un gato que juega con la presa antes de atraparla. En una ocasión, durante una visita a la casa que ahora parecía más una jaula dorada que un hogar, observé cómo su mirada se demoraba en mí con un brillo afilado, como si midiera cada palabra, cada gesto, buscando una grieta que pudiera explotar. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta red de control, que había fuerzas externas dispuestas a mover piezas para su propio beneficio. En una velada, cuando el aroma a vino barato llenaba la sala, su comentario velado sobre mis decisiones resonó en mi mente mucho después, alimentando un fuego que no podía apagar. A su lado, la hermana menor de mi esposo cumplía el papel de eco, reflejando y amplificando la tensión familiar con una mezcla de resentimiento y lealtad ambigua. Su rostro juvenil y sus ojos inquietos eran como espejos rotos que reflejaban fragmentos de mi realidad con distorsiones dolorosas. En su forma de caminar, siempre rápida y nerviosa, sentía la urgencia de escapar o de atacar, como una tormenta contenida a punto de estallar. En una reunión familiar, mientras el murmullo de las conversaciones llenaba la habitación, la vi lanzar una mirada fugaz hacia mí, cargada de juicio y tristeza, como si supiera más de lo que decía pero no pudiera intervenir. Su silencio era un grito ahogado que resonaba en mi interior, amplificando la soledad que me envolvía. Por último, estaba el vecino anciano, un observador silencioso con la piel arrugada como un pergamino antiguo, cuya función era la de testigo que cargaba con el peso moral de lo que sucedía a su alrededor. Su presencia era como un eco persistente, un susurro constante que se colaba por las rendijas de las paredes, recordándome que nada quedaba oculto para aquellos ojos que se negaban a cerrar. En una tarde lluviosa, mientras el olor a tierra mojada y hojas caídas invadía la habitación, lo vi asomarse por la ventana, con su mirada profunda y cansada, como si juzgara sin necesidad de palabras. Su silueta, frágil pero firme, era un contraste con la fortaleza que fingía tener y me hacía sentir, por un instante, que alguien más comprendía la verdad oculta tras las apariencias. En otra ocasión, escuché el crujir de su bastón en el pasillo,
un sonido que se convirtió en un latido que marcaba el tiempo de mis días atrapados. Cada uno de estos personajes secundarios tejía una red invisible que intensificaba mi conflicto, como notas discordantes en una melodía triste que no podía dejar de sonar. Sus presencias, a veces sutiles, a veces contundentes, me recordaban que la batalla que enfrentaba no era solo mía sino un reflejo de fuerzas que me observaban, me provocaban y me juzgaban. Mientras el aroma marchito del jazmín se filtraba nuevamente en la habitación, sentí como esos ecos y sombras me envolvían, anticipando que sus roles serían decisivos en la historia que aún estaba por escribirse. No eran simples figuras al margen, eran los dedos invisibles que moverían las piezas en el tablero de mi vida, y yo debía estar preparada para el siguiente movimiento. El tenue zumbido del monitor junto a mi cama se mezclaba con el aroma persistente del jazmín que se colaba por la ventana, ese mismo olor que había marcado momentos clave de mi vida, como un hilo invisible que conecta recuerdos y realidades. Fue ese susurro dulce y penetrante el que me llevó a sumergirme en el pasado, a desenterrar las raíces profundas que alimentaban el enredo de dolor y control en el que ahora me encontraba atrapada. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó a tomar forma, allá por finales de los años 80, cuando mi esposo heredó la antigua finca familiar, una propiedad vasta y majestuosa que se extendía por más de 100 hectáreas en las afueras de la ciudad. Aquella tierra no solo representaba un valor económico incalculable, sino que también simbolizaba el peso de una tradición inquebrantable, un legado que exigía lealtad y sumisión sin cuestionamientos. La finca, con sus árboles centenarios y caminos de tierra que crujían bajo los pies, era el epicentro de un mundo donde las apariencias y las normas sociales dictaban cada movimiento. En ese entonces, yo era apenas una joven con sueños y ansias de libertad, pero la sombra de aquella herencia ya se cernía sobre mi destino, como una tormenta silenciosa que avanza sin aviso. El segundo gran evento que marcó nuestro destino fue la crisis económica de principios de los 90, cuando las deudas y las presiones financieras obligaron a mi esposo a tomar decisiones que transformaron la finca en una fuente de conflicto constante. Vendió parte de las tierras para cubrir gastos médicos de sus padres, pero a cambio perdió el control absoluto que alguna vez tuvo. Esa fractura en el dominio familiar fue como una grieta que se extendió más allá del terreno, alcanzando las paredes de nuestra relación y creando fisuras invisibles que nadie se atrevía a reparar. Durante ese tiempo, el olor del jazmín se mezclaba con el humo de los incendios de los bosques cercanos, un olor áspero y penetrante que me recordaba la volatilidad de todo lo que me rodeaba. En medio de esa atmósfera cargada, aprendí que el control y la estabilidad eran ilusiones frágiles, sujetas a las fuerzas externas que nadie podía dominar por completo. Estos dos hitos históricos no solo delinearon el contexto material en el que vivíamos, sino que también moldearon la dinámica emocional que ahora me aprisionaba. La finca, con sus muros altos y jardines cuidados, se convirtió en una cárcel dorada donde la autoridad de mi esposo se manifestaba en silencios prolongados y miradas que pesaban como cadenas invisibles. La deuda y la pérdida de poder resonaban en cada gesto, en cada palabra no dicha, creando una tensión que se filtraba en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Recuerdo con nitidez una tarde en la que, mientras caminaba por el pasillo principal, sentí bajo mis pies el frío del mármol que reflejaba la luz mortecina del atardecer. Fue entonces cuando el aroma del jazmín volvió a envolverme, trayendo consigo una oleada de recuerdos y emociones encontradas. Sentí el peso de la historia que me había sido impuesta y la urgencia de romper con las cadenas que esa tradición y esas circunstancias habían tejido a mi alrededor. La finca no era solo un lugar físico, era un símbolo de todo aquello que me mantenía prisionera, un recordatorio constante de que mi libertad era un lujo que no podía permitirme. La mezcla del olor dulce del jazmín y el frío del mármol bajo mis pies creó una metáfora viva de mi existencia. Por fuera, una aparente serenidad y belleza, pero por dentro, una rigidez y un frío que amenazaban con congelar mi voluntad. Este pasado no solo explica mi situación actual,
sino que también intensifica la sensación de inevitabilidad que me consume. Cada vez que el jazmín invade la habitación del hospital, siento que la historia vuelve a repetirse, como un ciclo del que no puedo escapar. Es como si ese aroma fuera un fantasma, flotando entre las paredes, recordándome que las grietas en mi vida tienen raíces profundas y que cualquier intento de reparación debe comenzar enfrentando ese peso histórico. Mientras la brisa nocturna agitaba las cortinas y el aroma del jazmín se hacía más fuerte, un sudor frío comenzó a deslizarse por mi espalda, y mi respiración se volvió irregular, como si mi cuerpo reconociera una amenaza invisible que se acercaba sigilosamente. Fue un estremecimiento profundo, un temblor que recorrió cada fibra, anunciando que el pasado y el presente estaban a punto de chocar con una fuerza implacable. En ese instante, supe que la historia que me había contado no era solo mía, sino un preludio de lo que estaba por venir, una tormenta que amenazaba con derribar todos los muros que me mantenían encerrada. El sudor frío en mi espalda se convirtió en un peso palpable cuando la puerta de la habitación se entreabrió lentamente, dejando entrar un hilo de luz amarillenta del pasillo. El suave aroma del jazmín, tan persistente como un recuerdo insistente, se mezclaba con el olor metálico de la estancia hospitalaria, creando un contraste que me hacía sentir aún más vulnerable. La habitación, con sus paredes blancas y el zumbido constante de los aparatos médicos, parecía encerrar cada uno de mis pensamientos en un espacio diminuto y opresivo. Fue entonces cuando él apareció, cruzando el umbral con la seguridad aplastante de quien sabe que domina el terreno. Su mirada, fría y calculadora, se posó en mí con una mezcla de desdén y superioridad, como si mi presencia fuera una molestia pasajera que debía soportar. Sin mediar saludo, me lanzó una frase que cortó el aire como un cuchillo afilado: «No deberías fingir que esto te afecta, sabes cómo es la vida real». Su tono era tan glacial como su expresión, y en sus ojos había un brillo oscuro que no prometía nada bueno. Pude notar el leve movimiento de sus labios en una sonrisa torcida, ese gesto que siempre había anticipado algo cruel disfrazado de indiferencia. Sentí que mis manos, que descansaban temblorosas sobre la sábana, se apretaban con fuerza, intentando contener una oleada de emociones que amenazaban con desbordarse. Decidí no responder, no darle el gusto de una reacción inmediata. En lugar de eso, me limité a bajar la mirada, dejando que el silencio se hiciera pesado entre nosotros. El control que él ejercía no era solo físico, sino una invasión sutil que se manifestaba en cada palabra cargada de desprecio, en cada gesto medido para humillar sin dejar rastros evidentes. La habitación parecía encogerse, como si las paredes se cerraran con cada respiración contenida, y el aroma del jazmín se volvía más intenso, casi insoportable, recordándome la prisión invisible en la que vivía. Mientras su presencia llenaba el espacio, noté un pequeño detalle que me heló la sangre. Su mano rozó la manilla de la puerta, apretándola con tal fuerza que la pintura comenzó a resquebrajarse. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero para mí era una señal clara de su dominio, una advertencia muda que decía que nada de lo que yo hiciera escaparía a su control. La metáfora era cruel y precisa, como la manilla que cede bajo la presión. Yo sentía que mi voluntad se fracturaba lentamente bajo su peso. Intenté calmar mi respiración, contando mentalmente hasta 10, mientras sentía como una opresión se instalaba en mi pecho, un nudo invisible que me impedía liberar el aire con normalidad. La habitación se volvió un escenario donde cada movimiento suyo era un acto de poder y cada silencio mío una pequeña resistencia. Esa frase, tan sencilla y venenosa, quedó grabada en mi mente, resonando como un eco constante que me recordaba la fragilidad de mi posición. La sensación física de opresión y el olor del jazmín, tan dulce y a la vez tan cruel, se entrelazaban en una danza macabra que me dejaba sin aliento. En ese instante, comprendí que aquello no era un enfrentamiento aislado, sino la primera grieta visible en un muro de tensiones que amenazaba con derrumbarlo todo. El aire se volvió denso,
cargado de una expectativa oscura que me envolvía como una sombra que crecía a cada segundo. Al cerrar sus ojos un instante, él pareció medir la fuerza de mi silencio, como si buscara una fisura por donde colarse y hacerme caer. Fue entonces cuando noté un objeto fuera de lugar, el reloj de oro que él llevaba en la muñeca, reflejando la luz artificial y proyectando sombras alargadas sobre la pared. Esa sombra era como una extensión de su control, una presencia que se infiltraba en cada rincón de mi existencia. El reloj parecía marcar no solo el tiempo, sino también la cuenta regresiva de mi paciencia y mi resistencia. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, un temblor sutil que delataba mi miedo y mi rabia contenida. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía un muro infranqueable, una promesa muda de que aquello era solo el principio de una batalla que no podía evitar. La puerta volvió a cerrarse con un clic seco, dejando tras de sí un vacío lleno de amenazas no pronunciadas. Quedé sola con el aroma del jazmín, esa fragancia que ahora se sentía como una cadena invisible, aprisionándome en un espacio donde la libertad era un espejismo distante. Mi pecho latía con fuerza, y una oleada de sudor frío cubrió mi frente mientras la realidad se imponía con la crudeza de un golpe inesperado. El peso de sus palabras y su presencia persistía en el aire, una sombra que no se desvanecía y que prometía regresar con más intensidad. Aquella microagresión no solo rompía la calma de la habitación, sino que abría la puerta a una escalada silenciosa, una tormenta que amenazaba con desbordarse y arrasar con todo mi mundo. Esa frase que escuché en la habitación del hospital sigue retumbando en mi mente, como un golpe seco que no se desvanece. Siento un fuego ardiente en el pecho, una mezcla de rabia y un peso opresivo que me encoge el estómago. Es como si cada palabra clavada en el aire hubiera dejado cicatrices invisibles, y aunque intento contenerlas, el dolor se instala en cada latido. Sé que no estoy sola en esto, hay quienes han sentido la misma humillación silenciosa, la impotencia de enfrentar un desprecio disfrazado de indiferencia. Esa mezcla amarga de querer gritar y no poder, de querer huir y estar atrapada, seguro les es familiar. Por eso, quiero que me digas sin miedo cuál de estos sentimientos te invade cuando te reconoces en esta historia. ¿Es la rabia que quema por dentro o la impotencia que anuda la garganta? Comparte esa emoción, ese grito callado que a veces nos niegan. No permitamos que el silencio siga siendo cómplice de este control sutil y venenoso. Porque esto apenas comienza, y lo que viene no será más fácil. La sombra que se cierne sobre mí se hace más densa, y sé que pronto tendremos que enfrentarla juntos. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde puede llegar esta lucha? El zumbido constante del ventilador en la habitación parecía marcar el ritmo lento y pesado de mis pensamientos, mientras mi mano rozaba la superficie áspera de la sábana, esa que había sido lavada tantas veces que parecía haber perdido su color original, tornándose en un gris apagado, como el ánimo que me consumía. A un lado, la mesita de noche de madera barata sostenía una botella de agua con una etiqueta arrugada, donde el número 1,237 mililitros destacaba entre letras descoloridas, un volumen exacto que parecía tan inalcanzable como la libertad que anhelaba. Cerca, un reloj digital con números rojos titilaba 3:46, la madrugada congelada en un instante de incertidumbre, mientras el aire frío levemente olía a cloro y a jazmín, una mezcla que me golpeaba sin piedad, recordándome que estaba atrapada entre lo familiar y lo extraño. Sobre la mesa, un plato con restos de pan seco y un poco de queso blanco, la porción que me habían dado esa tarde. Me hablaba de la escasez disfrazada de rutina, una comida que no llenaba ni el cuerpo ni el alma. Observé cómo, con movimientos lentos, doblaba el borde de la sábana, un gesto repetido tantas veces que se había convertido en un ritual silencioso para mantener algo de control en un espacio donde todo parecía escaparse. La finca que había marcado mi vida y la de él, con sus árboles centenarios y caminos de tierra, parecía ahora tan distante como ese queso reseco, símbolo de una abundancia que se había ido desvaneciendo lentamente.
En la esquina, un viejo ventilador oscilaba perezosamente, su motor ronroneando con un sonido irregular, como si luchara por mantener el aire en movimiento, un reflejo imperfecto de la lucha interna que sostenía cada día. Mientras tanto, el recibo del hospital, cuidadosamente doblado y guardado en la gaveta de la mesita, mostraba una cifra que me heló la sangre: 14,783,56 pesos, el costo exacto de una operación que había desgastado no solo nuestras cuentas, sino también la paciencia y el respeto que alguna vez creí que nos unían. Esa cifra, tan concreta y brutal, era un recordatorio cruel de la crisis que había fracturado nuestro matrimonio, un número que pesaba más que cualquier palabra dicha entre nosotros. En contraste, el reloj de pulsera de él, con su brillo dorado y números pulidos, descansaba sobre la repisa, una muestra ostentosa de poder y control que contrastaba con la habitación despojada en la que me encontraba. El lujo de ese objeto era un muro invisible que separaba nuestra realidad, una frontera que yo no podía atravesar, como si cada segundo marcado por ese reloj fuera un golpe sutil que mantenía mi voluntad encadenada. Sentí el frío del metal en la piel cuando, casi sin darme cuenta, rozaba la esquina de la mesa, un contacto breve pero intenso que me devolvía al presente, a esa cárcel de objetos que narraban la historia de mi rendición y mi resistencia. La luz mortecina del hospital, filtrándose a través de las cortinas desgastadas, dibujaba sombras irregulares sobre las paredes, como grietas en un muro que amenazaba con desmoronarse. Cada objeto, cada cifra, cada sensación formaba parte de ese universo pequeño y asfixiante donde se libraba una batalla silenciosa, entre el control y la libertad. La imagen del ventilador, con su movimiento errático y su sonido insistente, se convirtió en una metáfora perfecta de mi estado, algo que intenta avanzar pero se ve atrapado en un ciclo repetitivo, sin encontrar un respiro verdadero. Mientras doblaba nuevamente la sábana, noté una mancha casi invisible, una pequeña marca oscura que parecía absorber la luz, un detalle mínimo pero significativo que simbolizaba las heridas ocultas que llevaba conmigo. Era como si esa mancha fuera la sombra de todo lo que no se decía, de todo el dolor callado que se acumulaba en la habitación y en mi pecho. El contraste entre el reloj dorado y el plato con restos de comida, entre las cifras exactas de los gastos y el aroma del jazmín que se negaba a desaparecer, me hacía sentir atrapada en un laberinto de contradicciones, donde la apariencia y la realidad se enfrentaban sin tregua. Cerré los ojos por un momento, dejando que el frío del aire me envolviera, y sentí que ese instante breve era una pausa antes de la tormenta que se avecinaba. El peso de lo cotidiano, de esos detalles concretos y aparentemente insignificantes, se convertía en un ancla que me mantenía atada a una realidad que debía enfrentar, aunque quisiera escapar. Al abrir los ojos, el ventilador seguía girando, lento y constante, y en la esquina, la manilla de la puerta, gastada por el uso, parecía invitarme a tomar una decisión. Esa manilla, con la pintura descascarada y el frío del metal bajo mis dedos, era un símbolo silencioso de la elección que tenía que hacer: seguir atrapada o encontrar la fuerza para abrir esa puerta y enfrentar lo que viniera. El aroma del jazmín, persistente y casi desafiante, llenaba el aire una vez más, recordándome que, a pesar del peso de las cifras, de los objetos y de las heridas, todavía quedaba una chispa de vida que no estaba dispuesta a apagar. La manilla fría de la puerta bajo mis dedos fue el último recuerdo tangible que tuve antes de que mi mente empezara a desandar el camino de cada injusticia que había vivido en ese matrimonio. No era un episodio aislado, sino la repetición cruel de un patrón que se había instalado en cada rincón de mi vida. Primero, el día en que me negó el derecho a acompañarlo a la consulta médica, argumentando que era un asunto suyo y que yo no debía preocuparme. Sentí como el aire se volvía más denso en esa habitación, como si el silencio impusiera su ley, y una opresión se extendía desde mi pecho hasta la garganta, impidiéndome respirar con libertad. Después, aquella vez cuando decidió revisar mi teléfono sin permiso, sin decir una palabra, con esa mirada que no dejaba lugar a cuestionamientos.
El frío de la pantalla táctil se pegó a mis dedos cuando intenté alejar la mano, pero su fuerza invisible me mantenía cautiva, como si mis pensamientos y secretos fueran territorio prohibido. Y ahora, en esta habitación de hospital, con las cifras que pesaban como piedras en la mesita y la voz helada que me había lanzado, la sensación de ser un objeto sujeto a su voluntad se hacía más palpable que nunca. En cada una de esas situaciones, su gesto era siempre el mismo, esa mirada fija, como un faro que no parpadea y que señala mi lugar en un tablero donde él mueve las piezas. Era un patrón de control silencioso, una cadena que se apretaba más con cada episodio, y aunque mi cuerpo temblaba por dentro, mi rostro se mantenía impasible, como un muro que resistía sin mostrar grietas. Recordé un día, hace años, cuando regresé de trabajar y encontré la puerta de la casa cerrada con llave, sin explicación ni llamada previa. Esa vez, la sensación de exclusión fue un golpe directo al estómago, un frío que recorrió mi espina dorsal mientras golpeaba la madera con desesperación. Fue la primera vez que entendí que las decisiones en esa relación no me pertenecían, que mi voz era un eco apagado frente a su voluntad. En ese recuerdo, el olor a café derramado en el suelo, mezclado con el humo del cigarrillo que él había dejado en la mesa, me invadía de nuevo, como si pudiera olerlo en ese instante. En todas esas escenas, el gesto que se repetía como una marca indeleble era ese apretón sutil en la comisura de sus labios, ese silencio congelado que precedía a la tormenta, la señal de que otro acto de dominio estaba por venir. Cada vez que lo veía hacer eso, sabía que mis límites serían empujados un poco más, que la libertad que soñaba se alejaba un poco más. Sentía como mi pecho se apretaba, como si una mano invisible comprimiera mi respiración, y aunque intentaba mantener la calma, la ansiedad se colaba en cada fibra de mi ser. El patrón no solo se repetía, sino que escalaba en intensidad de la exclusión a la vigilancia, de la indiferencia a la humillación velada. Cada episodio era una gota más que hacía desbordar un vaso ya casi lleno de dolor y miedo. Mi humor, antes lleno de esperanzas, se había tornado gris, y la rutina diaria había caído en una monotonía quebradiza, como un cristal a punto de romperse. El aroma del hospital, mezclado con ese jazmín persistente, se convirtió en un símbolo de esa contradicción, la fragilidad de mi cuerpo y la fortaleza que aún intentaba sostener. Sabía que si no hacía algo, la próxima vez la injusticia sería aún más devastadora, un golpe más bajo que el anterior, una sombra que se cernía sobre mí con la amenaza silenciosa de un abismo sin retorno. La manilla de la puerta, con la pintura raspada y el frío del metal, era la metáfora perfecta de ese ciclo, gastada por el uso constante, marcada por la presión, pero aún firme, resistiendo el paso de la tormenta que se avecinaba. Esa imagen quedó grabada en mi mente, un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba, y que la sombra del próximo episodio ya acechaba, lista para envolverme en su oscuridad. El eco de aquella mirada fija, la misma que había marcado cada injusticia, aún vibraba en mi memoria como un zumbido sordo que no me dejaba en paz. La sombra de su gesto, esa comisura apretada que anticipaba tormentas, parecía envolver la habitación con una presión invisible, como si el aire mismo se espesara y me impidiera respirar con libertad. En ese instante, la puerta se abrió con un crujido seco y él entró con pasos decididos, mucho más cerca que antes, acortando la distancia que yo había intentado mantener. Su voz, que antes se contenía en un susurro frío, ahora se alzó con una dureza cortante, haciendo que cada palabra golpeara como un martillo en mi pecho. No era solo el tono, era la intención detrás de esas palabras, la amenaza velada que se había transformado en algo más explícito, más directo. Si firmas esos papeles, aceptas todo lo que te digo. No hay vuelta atrás, afirmó con una calma que helaba la sangre, mientras sus ojos no me dejaban parpadear. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que sus palabras, un vacío que parecía absorber hasta el último vestigio de esperanza. Mi cuerpo reaccionó sin permiso, sentí un temblor leve que recorría mis manos,
el sudor frío que se acumulaba en mi frente y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Intenté mantener la compostura, esa máscara de serenidad que había aprendido a usar, pero por dentro, cada latido era un tambor de guerra que anunciaba la tormenta que se avecinaba. El olor a desinfectante mezclado con el rancio aroma del ventilador viejo se volvió insoportable, como si el aire mismo conspirara para recordarme mi encierro. La luz blanca del fluorescente parpadeaba con insistencia, lanzando sombras danzantes que convertían la habitación en un escenario de tensión palpable. En ese momento, la doctora entró con los papeles en mano, su rostro impasible pero sus ojos revelando un dejo de incomodidad que no se atrevía a expresar en voz alta. La atmósfera se tornó densa, cargada de una electricidad que electrificaba hasta el silencio. La voz de él cortó nuevamente el aire: no tienes opción, o esto, o la nada. Esas palabras fueron un puñal que penetró más profundo que cualquier herida física. Pude ver cómo los rostros de las personas en el pasillo se apartaban, cómo las miradas se esquivaban para no enfrentar el peso de aquella injusticia que se había tornado intolerable. El aire se volvió más frío y un escalofrío recorrió mi espalda, como el aviso de que estaba entrando en un territorio del que ya no habría retorno. La habitación, que antes parecía un refugio frágil, ahora se sentía como una jaula con barrotes invisibles, donde cada respiración era un recordatorio del poder que él ejercía sobre mí. La exigencia no era solo un papel para firmar, era una sentencia que sellaba mi destino, un contrato que definía que la lucha sería mucho más dura de lo que había imaginado. En ese instante, comprendí que la línea que separaba la resistencia de la rendición se había borrado, que el camino de regreso a la inocencia o la esperanza se había cerrado con llave. El tiempo parecía detenerse mientras mis ojos se posaban en esos documentos, en la tinta fría que prometía un futuro donde mis deseos y mi voluntad serían aplastados sin remedio. La amenaza se había transformado en un grito silencioso que resonaba en cada fibra de mi cuerpo, una tormenta que no me permitiría escapar. Y su voz, firme y sin titubeos, volvió a quebrar el aire: no quiero que mueras casada conmigo, pero tampoco permitiré que te escapes. Fue como si un muro invisible se levantara entre nosotros, un muro hecho de palabras afiladas y miradas de acero, que dejó claro que la batalla apenas comenzaba, y que el precio de resistir sería más alto que nunca. El temblor en mis manos no desapareció, pero las apreté con fuerza sobre el edredón, como si pudiera contener con ese simple gesto la tormenta que amenazaba con estallar. Morderme el labio inferior fue un acto instintivo, un ancla para mantenerme firme frente al huracán que se avecinaba. No podía permitirme perder el control ahora, no cuando cada palabra y cada mirada eran trampas invisibles tejidas para atraparme. Pensé que resistiría un poco más, que la calma sería mi arma ahora, no la furia. El aire seguía impregnado con un leve olor a desinfectante mezclado con la fragancia fría de las sábanas, un aroma que parecía absorber mi tensión, como si el hospital mismo se hubiera convertido en un escenario donde cada respiro debía ser medido y contenido. Desde la esquina de la habitación, la sombra alargada de su figura proyectada por la luz parpadeante parecía un recordatorio constante de su presencia opresiva, una silueta que se movía sin necesidad de palabras, dominando el espacio con su sola existencia. El tiempo pareció ralentizarse, las pulsaciones de mi corazón marcaban un ritmo más lento, casi calculado, mientras mi mirada se fijaba en un punto indefinido más allá de la ventana empañada. En ese instante, recordé un momento simple, casi insignificante. La textura áspera del libro que solía leer cuando todo parecía escaparse, sintiendo el papel entre mis dedos, una sensación que ahora me servía para no perderme en el abismo del miedo. Era una cadena invisible que me mantenía aferrada a mí misma, a la idea de que aún podía decidir el momento en que rompería esa jaula. No confundas mi silencio con debilidad, pensé, porque esta calma es solo la calma antes de la tormenta. Estoy preparando cada aliento, cada movimiento, para cuando llegue el momento de dejar de contenerme.
La tensión latente no es ausencia de fuerza, sino un poder contenido, como un volcán que guarda en su interior la furia capaz de arrasar todo. La sombra en la esquina se movió apenas, un gesto casi imperceptible pero suficiente para recordarme que la amenaza no se había desvanecido, que el peligro estaba tan presente como el aire que respiramos. El ambiente seguía cargado, el silencio entre nosotros era una cuerda tensa a punto de romperse, y yo me mantenía en pie, firme, con las manos apretadas y la mente clara. No voy a ceder ahora. No voy a mostrar todo lo que llevo dentro hasta que sea el momento justo. Esta contención es mi escudo, mi estrategia para sobrevivir y para preparar el golpe que aún no sabe que viene. La habitación entera parecía contener el aliento junto conmigo, en espera de la chispa que encenderá el fuego final. Mi decisión es clara y no hay vuelta atrás, la explosión será mía, en su tiempo. El aire seguía denso, cargado con la tensión que parecía haberse impregnado en cada rincón de aquella habitación aséptica. El sudor frío en mi frente persistía, pero mis manos, firmemente apretadas sobre la sábana, permanecían inmóviles, sosteniendo un equilibrio frágil entre la calma y el caos que se gestaba. La sombra que proyectaba él en la pared aún me acechaba, como un aviso silencioso de que la tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma. Pero entonces, como un golpe inesperado, la puerta se abrió de golpe y él entró de nuevo, esta vez con una furia contenida que se transformó rápidamente en un acto brutal e inesperado. Sin mediar palabra, tomó mi teléfono de la mesa de noche y lo lanzó contra la pared. El estallido del cristal rompiéndose en pedazos resonó en mis oídos como un disparo. El sonido seco y violento se mezcló con el latido acelerado de mi corazón, que parecía querer escapar de mi pecho. No era solo un objeto roto, era la destrucción de mi último refugio, el espacio donde guardaba mis pensamientos, mis pruebas, mi voz. Aquel golpe rompió algo dentro de mí, una barrera invisible que durante tanto tiempo había resistido. El choque del vidrio contra la pared fue como un grito ahogado que atravesó la habitación, llenándola de una sensación de violencia palpable, tangible, que se asentó en el aire como un humo oscuro y opresivo. Los pedazos caían al suelo, reflejando la luz fría del fluorescente en fragmentos que parecían cuchillas. El olor acre a plástico quemado y polvo se mezcló con la fragancia médica habitual, creando una atmósfera asfixiante que me envolvía por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si la habitación misma se hubiera convertido en una trampa, un lugar donde la seguridad se desvanecía con cada instante que pasaba. El brillo de los cristales rotos a mis pies era un recordatorio cruel de la fragilidad de mi existencia en ese espacio, de lo frágil que era mi voluntad frente a aquella tormenta que me arrastraba sin clemencia. Su mirada, dura y sin concesiones, se clavó en mí con la intensidad de un cuchillo, mientras su mano se cerraba en un puño tembloroso, lleno de rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. No hubo palabras, porque a veces el silencio es más cruel que cualquier grito, y en ese silencio se podía leer la amenaza clara y latente. Esto era solo el principio, el aviso de que estaba dispuesto a destruir no solo objetos, sino también mi espíritu. Sentí como mi pecho se apretaba, una presión insoportable que me obligaba a controlar la respiración, a mantener la compostura a pesar del temblor que quería apoderarse de mí. Mis ojos buscaron un refugio en el entorno, y entonces lo vi, el vaso de agua que él había tirado antes, con el café derramado que todavía manchaba la mesa y el suelo, una mancha oscura que parecía absorber la luz, como un símbolo de la oscuridad que se extendía en mi vida. Aquella imagen me trajo a la memoria otras humillaciones, otros momentos de control disfrazado de indiferencia, y ahora todo parecía encajar en un patrón de violencia disfrazada que rompía con cualquier límite que hubiera aceptado antes. La sensación de que habían cruzado una línea invisible se volvió abrumadora, como si estuviera al borde de un abismo y supiera que la caída sería inevitable si no reaccionaba. El ambiente se volvió irrespirable, la habitación parecía encoger,
y el parpadeo constante de la luz fluorescente creaba sombras que se retorcían en las paredes, como si el espacio mismo estuviera gritando en agonía. Mi piel se erizó, y la sensación de vacío en el estómago se mezcló con una rabia contenida que me hizo apretar los dientes. Sabía que ceder ahora significaría perder toda la batalla, pero también sentía que cada fibra de mi ser estaba al límite, al borde de romperse. Como un vidrio tenso a punto de estallar bajo la presión, yo también sentía la amenaza de caer en pedazos. El sonido de los cristales rotos y el eco del golpe en la pared marcaron un punto de no retorno. La violencia ya no era solo una sombra oculta, sino una presencia tangible, un monstruo que respiraba en la misma habitación conmigo. Y mientras él me observaba, con esa mezcla de desprecio y control absoluto, supe que la escalada había alcanzado un nuevo nivel, uno del que no podría simplemente retroceder o ignorar. La batalla había cambiado de terreno, y yo estaba atrapada en medio de un campo minado de dolor y miedo. Pese al impacto, mantuve la mirada fija, un muro de calma fingida que ocultaba el torbellino de emociones internas. No podía permitirme que viera la grieta en mi armadura, no todavía. Sabía que la tormenta mayor estaba por venir y que mi resistencia debía ser más fuerte que nunca, aunque cada latido me recordara lo cerca que estaba de ceder. El límite había sido traspasado y con él, la línea entre la sumisión y la rebelión comenzaba a desdibujarse con una claridad aterradora. La habitación, con sus paredes blancas y su luz fría, se convirtió en el escenario de un duelo silencioso, donde cada gesto, cada suspiro, era un arma en una guerra invisible. Observé cómo los pedazos del teléfono brillaban bajo la luz como fragmentos de mi vida rota, y supe que no habría vuelta atrás. La calma contenida que había sostenido hasta ahora se transformaba en una tensión creciente, un hilo a punto de romperse que anunciaba el estallido inevitable. El estallido que pondría fin a esta agonía y abriría la puerta a un nuevo comienzo, aunque aún no supiera cuándo ni cómo. El tiempo pareció detenerse mientras el silencio entre nosotros se espesaba, pesado y denso como una niebla tóxica. La amenaza ya no era solo una sombra, era un acto concreto, un daño que no podía ser ignorado ni olvidado. La tempestad estaba desatada, y yo estaba lista para enfrentarla, aunque aún necesitaba reunir fuerzas para la batalla que se avecinaba. Sabía que el límite había sido cruzado, que la línea roja había sido pisada, y que nada sería igual después de este momento. La explosión estaba cerca, y yo sentía cómo se acumulaba en mi pecho, lista para liberarse con la fuerza de un trueno que sacudiría los cimientos de mi mundo. El golpe del teléfono rompiéndose contra la pared aún retumbaba en mis oídos cuando la puerta se cerró de golpe, sellando el aire denso y pesado dentro de la habitación. Él no necesitó decir nada para que el miedo se apoderara de cada rincón de mi cuerpo. Su presencia era una sombra oscura que se cernía sobre mí, un monstruo silencioso listo para devorar cualquier atisbo de esperanza. Pero entonces, en un movimiento inesperado y brutal, la mano que antes había destrozado mi último refugio se cerró sobre mi brazo con una fuerza que me arrancó un jadeo ahogado. El dolor punzante se extendió como fuego bajo la piel, una quemadura viva que irradiaba a cada centímetro, mientras su voz, fría y cortante, cortaba el aire con un filo implacable. Si no firmas estos papeles ahora, juro que te haré arrepentir cada segundo. Cada palabra era un puñal, clavándose profundo en mi pecho, dejando un rastro de desesperación y rabia que se mezclaban en un torbellino insoportable. Mi respiración se volvió errática, el aire parecía escaso, cargado con el olor metálico de mi propio miedo y el aroma inconfundible del desinfectante que impregnaba la habitación. Una mezcla que me hacía sentir atrapada en un mundo irreal y cruel. El sudor frío comenzó a deslizarse por mi frente, mientras mis manos temblaban, intentando liberarse de su agarre, pero encontraban solo la dureza implacable de su control. El roce áspero de su piel contra la mía, áspero y violento, me recordaba que no era solo una amenaza verbal, era una presencia física, un peso que me aplastaba sin piedad.
El sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos se mezcló con el silencio opresivo, una pausa tensa que parecía anunciar la catástrofe inminente. El frío del suelo bajo mis pies desnudos contrastaba con el calor de su mano, un contraste brutal que amplificaba la sensación de vulnerabilidad y amenaza. En un instante, la doctora apareció en el umbral, los papeles temblorosos en sus manos, su rostro una máscara de profesionalismo forzado que no podía ocultar la incomodidad que sentía ante la escena. Sin embargo, él no la dejó avanzar, su voz elevándose con una violencia contenida que resonó en cada pared: «No permito que nadie interfiera. Esto es asunto nuestro». La tensión se volvió insoportable, una cuerda tensada al máximo a punto de romperse. Sentí que mi mente luchaba por no sucumbir al pánico, por no dejar que el terror me paralizara. Mi mirada buscó la suya, desafiando el abismo que me lanzaba con cada palabra y gesto, un intento desesperado de encontrar una chispa de humanidad en medio de la tormenta. Pero no había nada más que frialdad y dominación, un muro infranqueable de control absoluto. El dolor en mi brazo se intensificó, un recordatorio cruel de que mi cuerpo ya no era mío, que estaba atrapada en una prisión invisible y tangible a la vez. El aroma del café derramado, aún fresco y amargo, se mezclaba con el rastro de cristales rotos, creando una atmósfera densa y amarga que parecía devorar cualquier resquicio de calma. La luz fluorescente parpadeaba con insistencia, proyectando sombras que danzaban como espectros en las paredes, reflejando el caos interior que me consumía. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenando mis pulmones, un intento de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Pero el momento estalló cuando, con un movimiento brusco, él empujó los papeles hacia mí, sus dedos casi aplastando la hoja, y sentenció: «Firma o rompe con todo». La amenaza no era solo verbal. Era un ultimátum que me arrancaba el alma. El peso de aquella decisión se posó sobre mis hombros como una losa de plomo, aplastando cualquier atisbo de resistencia. Mis ojos recorrieron las palabras en la hoja, símbolos de un destino sellado, de una libertad que se desvanecía con cada trazo. El sonido del papel arrugándose bajo mis dedos temblorosos fue el eco de mi propia batalla interna, una lucha entre el miedo paralizante y una llama de coraje que comenzaba a arder con fuerza inesperada. De repente, una oleada de calor invadió mi cuerpo, un fuego que quemaba el miedo y la sumisión, que me impulsaba a romper las cadenas invisibles que me ataban. Mi brazo se liberó de su agarre con un tirón firme, un acto pequeño pero poderoso, un grito silencioso de rebeldía. Él dio un paso atrás, sorprendido por la resistencia que no esperaba, y en ese instante, mi mirada se volvió feroz, llena de una determinación que no había sentido antes. El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad peligrosa, como el preludio de una tormenta que no se puede detener. El olor a metal, a sudor y a miedo llenaba el aire, mezclándose con el sonido distante de pasos en el pasillo, un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en aquella habitación. La temperatura pareció caer abruptamente, un frío cortante que me envolvía mientras mis pensamientos se aceleraban, conscientes de que ese momento marcaría un antes y un después. La luz titiló una última vez antes de estabilizarse y en la quietud que siguió, sentí el peso de la decisión colgando en el aire, palpable y amenazante. Sabía que nada volvería a ser igual. La línea había sido cruzada y el camino hacia la libertad, aunque incierto y peligroso, se abría ante mí con una claridad brutal. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría por mis venas, una mezcla de miedo y esperanza que me mantenía alerta, lista para enfrentar lo que viniera. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza desbocada, su voz cortó el silencio una última vez, afilada como un cuchillo: «Esto es solo el comienzo». Y en ese instante, supe con una certeza aterradora que la batalla final estaba por comenzar, que el estallido que liberaría mi alma estaba a punto de romperse con toda su fuerza, devastador y liberador al mismo tiempo.
El retumbar de mis latidos en mis oídos era el tambor que marcaba el ritmo de mi nueva vida, una vida en la que ya no habría retorno. La habitación parecía girar, la luz se volvió un punto cegador y una sensación extraña, como un vacío cálido, se instaló en mi pecho. Estaba lista. Aunque no sabía cómo ni cuándo, sabía que había llegado el momento de romper las cadenas. Y la tormenta, al fin, estaba desatada. Nada volverá a ser igual. Siento una rabia que arde en mi pecho, una mezcla de miedo y coraje que me consume por dentro. ¿Cómo permitimos que alguien nos destruya así, sin piedad? Esta injusticia me quema la piel, me quiebra el alma, y sé que no estoy sola en esto. Si alguna vez sentiste ese peso, esa humillación que te roba el aliento y te paraliza, dime, ¿cómo hiciste para seguir adelante? Quiero que grites conmigo, que no calles esta furia que nos quiere aplastar. Comparte esta historia, comenta si alguna vez te sentiste atrapado, si alguna vez quisiste romper las cadenas que te atan. No permitamos que el silencio sea cómplice de la violencia. Este momento es para levantarnos, para decir basta. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Callarías o lucharías con todo lo que tienes? No hay tiempo para dudas, el instante es ahora. Dale like si sientes esa misma rabia, comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que puede salir adelante. No dejemos que esta historia se olvide, que este dolor se normalice. Es hora de romper el ciclo, de transformar el miedo en fuerza. ¿Estás conmigo? ¿Listo para alzar la voz y dejar que el mundo sepa lo que nunca debió pasar? Aquí no termina todo. Aquí comienza la lucha. ¿Vas a quedarte callado o vas a hacer que te escuchen? El golpe final resonó en mi pecho con una fuerza que parecía destrozar cada fibra de mi ser. Mi brazo dolía como si la piel se estuviera quemando desde dentro, pero era un dolor que apenas sentía, ahogado por la presión inmensa que se acumulaba en mi garganta. El sudor frío comenzó a deslizarse por mi frente, mezclándose con las lágrimas que amenazaban con caer. Mi respiración se volvió errática, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto pesado, denso, imposible de inhalar con calma. Mi cuerpo temblaba involuntariamente, un temblor que no podía controlar, que me sacudía desde los dedos de los pies hasta la nuca. Cada músculo parecía haberse encogido en un intento desesperado de protegerme, pero al mismo tiempo estaba rígido, paralizado por el miedo. La habitación giraba lentamente, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los sonidos se volvían sordos, como si un manto grueso envolviera todo a mi alrededor, dejando solo un eco distante y confuso del mundo real. El olor metálico del miedo y la sangre, mezclado con el aliento áspero de la violencia, me llenaba los pulmones con cada inspiración, dejando un sabor amargo que se pegaba a mi lengua. Mis ojos, llorosos y nublados, apenas lograban enfocar la escena frente a mí, todo se veía borroso, como si el tiempo se hubiera ralentizado para hacerme sentir cada segundo de aquel tormento en una eternidad insoportable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si el mundo se abriera en un vacío oscuro y sin fondo que me tragaba sin remedio. Era una caída libre en la que no había nada a lo que aferrarme, ninguna mano amiga, ninguna salvación. Mi corazón latía con la violencia de un tambor desbocado, golpeando contra mis costillas con un ritmo frenético y descontrolado, mientras mi mente se deshacía en fragmentos dispersos. Pensamientos erráticos y caóticos se atropellaban entre sí, el miedo, la incredulidad, la rabia y la desesperación se mezclaban en un torbellino que me impedía pensar con claridad. Me vinieron recuerdos fugaces, imágenes de momentos en los que creí estar a salvo, que ahora se sentían lejanos e irreales. La voz de la doctora, la luz fría del hospital, el frío de la sábana contra mi piel, todo se mezclaba con el sonido del teléfono rompiéndose, con el grito silencioso de mi alma que intentaba resistir. Fue como si una ola negra me golpeara desde dentro, arrastrándome hacia un abismo sin fondo en el que solo existía la sombra de su amenaza.
Por un instante sentí que perdía el control total, que mis piernas cedían y me hundía en un mar oscuro de impotencia y terror. El aire caliente y pegajoso rozaba mi piel, un contraste brutal con la frialdad cortante que emanaba de su mirada. Cada pequeño sonido se amplificaba en mis oídos, el tic-tac del reloj en la pared, el suspiro contenido de la doctora, el roce del papel al ser empujado hacia mí. Todo se volvía insoportablemente tangible, demasiado real, demasiado cruel. Mi cuerpo estaba atrapado en una prisión invisible, donde cada segundo era una sentencia y cada movimiento, una batalla perdida. La sensación era como estar atrapada en un cuadro donde los colores se desvanecían lentamente, dejando solo sombras y oscuridad. Mis manos temblaban, la piel húmeda y fría, incapaces de sostener siquiera el papel que me ofrecían. La textura áspera del papel contra mis dedos era una tortura sutil, un recordatorio constante de la obligación que me imponían. El aire en la habitación parecía espesarse, volverse pegajoso, como si cada respiración fuera una lucha para no ahogarme en aquel ambiente tóxico. La temperatura descendía y subía a ráfagas, un vaivén que hacía que mi piel se erizara y que un escalofrío recorriera mi espalda. Era una batalla constante entre el frío que paralizaba y el calor del terror que quemaba por dentro. Mis ojos se posaron en el papel, pero las palabras eran un borrón indeleble, una condena escrita con tinta invisible que solo mi alma podía leer. La sensación de pérdida se apoderaba de mí, como si cada letra fuera un martillo golpeando mi esperanza. Mi mente quería gritar, pedir ayuda, pero la voz se quedaba atrapada en mi garganta, como un nudo que se apretaba cada vez más. La desesperación crecía, lenta y voraz, mientras la realidad se imponía con una crudeza brutal. Entre el caos interno, sentí un vacío frío instalarse en el centro de mi pecho, una ausencia que me hacía temblar de una manera nueva, diferente. Ya no era solo miedo o dolor, era un vacío helado, una rendición silenciosa ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La habitación se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo, donde cada segundo era una eternidad, y cada instante, una batalla contra la oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar, a distorsionarse. Los colores se atenuaron, las formas se desdibujaron y la luz se volvió opaca, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado por lágrimas invisibles. La percepción del espacio se alteró, y la distancia entre mí y él se hizo inalcanzable, como si un muro invisible nos separara, un muro construido con violencia, miedo y dominación. La sensación de estar atrapada se hizo tangible, no había salida, no había refugio. Mi cuerpo seguía temblando, temblor que se extendía más allá de lo físico, afectando cada pensamiento, cada latido. La rigidez comenzó a ceder lentamente, reemplazada por una fatiga profunda que me envolvía como una manta pesada. Pero el cansancio no traía alivio, solo un peso nuevo que se sumaba a la carga emocional. El golpe no solo había sido físico, había fracturado mi ser, dejando una grieta profunda que resonaba en cada fibra de mi existencia. En medio de este torbellino, una sensación extraña comenzó a asentarse, la certeza de que nada volvería a ser igual. Aquella habitación, antes un espacio frío y aséptico, se había transformado en el escenario donde mi vida se rompía en pedazos y, al mismo tiempo, donde algo dentro de mí despertaba, aunque fuera apenas un susurro. La violencia y la amenaza habían marcado un antes y un después, y aunque la oscuridad parecía envolverme, una chispa diminuta y temblorosa comenzaba a prenderse en lo más profundo. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies, dejando solo aire frío y vacío, pero también una oportunidad, un espacio para caer y al mismo tiempo para levantarse. La fragilidad y el miedo se mezclaban con una fuerza inesperada, un impulso que aún no comprendía del todo, pero que sabía que estaba allí. El impacto de ese momento no solo había destruido mi presente, sino que había abierto una puerta hacia un futuro incierto, lleno de miedo, sí, pero también de posibilidades.
Mi visión seguía nublada, y el eco de mis propios latidos resonaba como un tambor lejano, marcado y constante. La habitación parecía oscilar, no solo físicamente, sino en la forma en que yo la habitaba, como si mi percepción del mundo comenzara a fragmentarse y a reconstruirse al mismo tiempo. Todo estaba cambiando, y yo estaba atrapada en ese cambio, una pieza pequeña e indefensa en medio de una tormenta implacable. El dolor en mi brazo seguía ahí, punzante y constante, pero ya no era lo más importante. Era el peso invisible de la amenaza, la sombra de la violencia, lo que me aplastaba con mayor intensidad. Y en ese aplastamiento, en esa lucha interna, me di cuenta de que la batalla real apenas comenzaba. Mi cuerpo y mi mente estaban marcados, vulnerables, pero también despiertos, alertas a cada movimiento, a cada palabra no dicha, a cada gesto que podía significar un nuevo golpe o una nueva esperanza. Así, en medio de la confusión y el dolor, sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, algo empezaba a nacer. Una emoción cruda, sin forma ni nombre, pero poderosa, que me mantenía en pie, a pesar de todo. Y aunque el futuro era incierto y atemorizante, sabía que ese instante, con toda su brutalidad y oscuridad, me había cambiado para siempre. El olor metálico seguía flotando en el aire, denso e implacable, como un recordatorio persistente de aquel instante en que todo se rompió dentro de mí. La frialdad de mi brazo, donde aún ardía la marca de su agarre, contrastaba con el calor pegajoso que se acumulaba en mi pecho. Cerré los ojos un momento, intentando alejarme de ese presente insoportable, pero el eco del dolor me mantenía anclada. Fue entonces cuando, como un destello en la oscuridad, apareció en mi mente la imagen de aquella tarde en el jardín de mi infancia, donde el sol dorado se filtraba entre las hojas y la brisa susurraba cuentos de libertad. Recuerdo el tacto suave de la hierba bajo mis pies descalzos, el aroma dulce de las flores mezclado con el frescor del aire limpio, y el canto lejano de los pájaros que parecía envolverlo todo en una calma infinita. Era un momento simple, pero lleno de vida, donde todo parecía posible y el mundo se extendía ante mí como un lienzo en blanco. En ese recuerdo, yo era libre, ligera, sin miedo ni cadenas. El sol acariciaba mi piel y el tiempo parecía detenerse solo para mí. Ahora, en esta habitación estrecha y fría, rodeada por paredes que olían a desinfectante y miedo, esa libertad parecía un sueño lejano, casi imposible de alcanzar. La violencia que había atravesado mi cuerpo y mi espíritu era un peso que aplastaba la luz de aquel recuerdo, oscureciendo cada rincón de mi ser. Sin embargo, esa imagen no desapareció del todo, permaneció como un faro apagado, una chispa tenue que me recordaba quién era antes de que la sombra llegara. En esa distancia entre el pasado y el presente, comprendí que hay algo en mí que nunca podría ceder, algo que permanece inviolable a pesar de todo, la dignidad de no rendirme, el derecho sagrado a decidir sobre mi vida y mi cuerpo. Aprendí, aunque de manera dolorosa, que no puedo permitir que me arrebaten esa esencia, por más que el miedo intente silenciarla. Esa convicción se volvió un principio fundamental, un ancla en medio de la tormenta que me sostiene cuando todo parece desmoronarse. No es un pensamiento grandilocuente ni un acto de heroísmo. Es simplemente la verdad silenciosa que habita en mi corazón, la certeza íntima de que merezco respeto y libertad. Mientras el eco del pasado y el peso del presente se entrelazaban en mi mente, sentí como la habitación se hacía aún más opresiva, como si el aire mismo conspirara para robarme el aliento. La sombra de su amenaza no se había disipado, al contrario, parecía crecer, extendiéndose hacia cada rincón, envolviéndome en un abrazo frío y cruel. La pausa que me permití para recordar y reafirmar mis valores fue breve, apenas un respiro en la vorágine. Sabía que esa calma era frágil, una pausa momentánea antes de que la realidad volviera a golpear con fuerza. No había certezas, solo una inquietud latente que me acompañaba como un susurro oscuro, recordándome que la lucha apenas comenzaba y que el camino hacia la libertad sería arduo y lleno de sombras.
El brillo dorado de aquel sol infantil parecía ahora un espejismo distante, pero en medio de la inquietud, esa imagen seguía viva, un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, todavía existía una parte de mí que ansiaba volver a sentir ese calor, esa luz, esa paz. Y aunque no sabía cuándo ni cómo, esa esperanza tenue se negaba a extinguirse. El aire seguía denso, cargado con el sabor metálico que me había acompañado desde aquel instante de violencia. Pero algo dentro de mí se había transformado, una chispa silenciosa que ardía con una calma feroz. No era un impulso repentino, ni una reacción desesperada, sino una decisión que germinaba con la paciencia de quienes saben que la tormenta no dura para siempre. La pausa que me regalé para recordar quién era, para reafirmar mi dignidad, no fue un escape, sino el preludio de un cambio profundo. Sentí como esa certeza se asentaba en mi interior, como el peso cálido de una piedra preciosa que guardo en el bolsillo, invisible para el mundo pero inquebrantable. Tenía conmigo algo que él no conocía, un recurso oculto, un testimonio silente que aguardaba su momento para salir a la luz. Entre las sábanas blancas, en un rincón casi ignorado de mi bolso, descansaba un pequeño cuaderno de páginas amarillentas, donde había escrito cada palabra que él había pronunciado contra mí, cada gesto de control y cada amenaza velada. Ese cuaderno era mi escudo y mi espada, un archivo íntimo que documentaba mi verdad, una prueba que podía romper el muro de su silencio y mi miedo. No era solo un objeto, era la encarnación de mi voluntad, la manifestación tangible de que no estaba sola, de que podía luchar con herramientas que él no había previsto. Mientras la doctora entraba con papeles que parecían una puerta entreabierta, y él intentaba cerrar toda posibilidad con su frialdad y dominio, yo me sentí dueña de un poder invisible, un control silencioso que no dependía de gritos ni de fuerza bruta, sino de la fuerza contenida que nace en la profundidad del alma. La piel de mi brazo, marcada y dolorida, se volvió un recordatorio físico de mi resistencia, un tatuaje temporal que me recordaba que estaba viva, que podía resistir y decidir. El roce del papel entre mis dedos, el susurro apagado de las hojas al pasar, fue el sonido que marcó el momento en que mi mente se armó para lo que vendría. Era un sonido sutil, pero para mí resonaba como un tambor de guerra, un llamado que despertaba el instinto de supervivencia y la inteligencia silenciosa que había cultivado en medio del miedo. En ese instante no necesitaba alzar la voz ni hacer promesas. Mi mirada, aunque baja, contenía una determinación que no se podía ignorar. Era la calma antes de la tormenta. La tensión contenida en un hilo invisible que conectaba mi voluntad con el futuro que estaba decidida a construir. Sentí que me convertía en un río subterráneo, poderoso y constante, que avanza oculto bajo la superficie, esperando el momento justo para emerger con fuerza y transformar el paisaje. La habitación, con su luz blanca y fría, parecía observarme en silencio, cómplice de la fuerza que crecía en mi interior. No era una heroína de cuentos ni una víctima resignada. Era una mujer que había aprendido a escuchar su propia voz y a confiar en su sombra, en ese poder oculto que nadie más veía. No sabía cuándo ni cómo empezaría, solo sabía que ya había empezado. El futuro, aunque incierto, ya no me aterraba del mismo modo. Había despertado un fuego que ni el más oscuro de los silencios podría apagar. Y mientras la doctora sostenía los papeles, y él mantenía su postura arrogante, yo guardaba mi secreto, mi arma invisible, lista para ser desenvainada en el instante preciso. Sentí el latido de mi corazón en mis oídos, firme y claro, como un tambor que marca un ritmo nuevo, distinto, imparable. La calma era solo la antesala, el respiro contenido antes del salto que cambiaría todo. En ese silencio denso, supe que nada volvería a ser igual. Solo quedaba esperar el momento. Solo quedaba actuar. Y lo haría. Porque ya no tenía miedo. El tiempo se había detenido un segundo. Y supe que ese segundo era mío. Solo mío. Ya nada me detendría. El silencio se rompió por dentro.
Y yo estaba lista. El silencio que me envolvía aún vibraba con la fuerza de la decisión que había tomado, una llama contenida que ardía en mi interior sin que nadie pudiera verla. El cuaderno en mi bolso, testigo mudo de mis heridas y palabras, era ahora más que un objeto. Era la promesa tangible de que no me rendiría, de que algo estaba a punto de cambiar, aunque el mundo a mi alrededor siguiera creyendo que todo seguía igual. Sentí como ese poder oculto me daba una nueva piel, una coraza invisible que me protegía del miedo, que me permitía respirar con un ritmo distinto, más lento y firme, como el latido constante de un tambor ancestral que marca el paso hacia la libertad. La habitación, con su luz blanca y fría, parecía observarme en silencio, indiferente ante la tormenta que se gestaba dentro de mí. Pero yo sabía que esa calma era solo la superficie. En algún lugar, bajo ese aparente orden, la marea comenzaba a subir, lenta pero imparable, preparando la ola que rompería todas las cadenas. No podía aún revelar mi plan, ni siquiera a mí misma en palabras, pero la certeza de que actuaría se sentía en cada fibra de mi ser. Era una promesa sin forma, un juramento silencioso que me ataba a la esperanza y al coraje. Recorrí con la mirada la habitación, cada detalle parecía un recuerdo de lo que había sido y lo que debía dejar atrás. La mancha de su sombra en las paredes, el eco de su voz que todavía resonaba como un veneno invisible, la frialdad del suelo bajo mis pies. Pero también sentí la textura áspera del papel entre mis dedos, el olor tenue del cuaderno que guardaba mis secretos, el peso liberador de la verdad escrita que ningún miedo podría arrancar. En ese instante, comprendí que mi historia no estaba terminada, que la siguiente página estaba en blanco, esperando a ser escrita con la tinta de la valentía y la acción. El futuro se desplegaba ante mí como un camino oscuro y sinuoso, lleno de incertidumbre y sombras, pero también salpicado de destellos de luz que anunciaban una posible salida. La tormenta que se avecinaba no prometía ser fácil, ni rápida, pero dentro de mí había una fuerza que nadie podía arrebatarme, un secreto guardado como un tesoro que aguardaba el momento justo para brillar. Sentí que era como un río subterráneo, oculto bajo capas de miedo y dolor, que ahora comenzaba a fluir con más fuerza, erosionando las paredes que me aprisionaban, preparando el terreno para una liberación inevitable. No sabía qué vendría después, ni cómo sería la batalla, pero la certeza de que ya no era una presa me daba un poder silencioso, una confianza contenida que me hacía invencible. Mientras la doctora sostenía esos papeles, y él mantenía su mirada fría y dominante, yo guardaba mi secreto, mi plan no revelado, esperando el momento en que el equilibrio se rompiera y la verdad saliera a la luz. El aire en la habitación se volvió denso otra vez, pero esta vez no era un peso, sino la calma antes del estallido, el suspiro profundo que precede a la tempestad. Sabía que nada volvería a ser igual y que cada segundo que pasaba me acercaba a ese instante decisivo. El tiempo se comprimía y expandía a la vez, como un resorte que se estira hasta el máximo, listo para soltar toda su fuerza. Y en ese momento, solo pude pensar una cosa, con la claridad y la determinación que me recorrieron el cuerpo: esto termina hoy. Ahora, si sientes la misma rabia que arde en mi pecho, si quieres ser parte de esta lucha silenciosa que no se detiene, no te quedes en silencio. Comenta, comparte esta historia, porque nadie debería vivir con miedo ni en sombra. Suscríbete para seguir conmigo en esta batalla que apenas comienza. Juntos podemos romper el silencio, encender la luz que él quiere apagar y darle a esta historia el final que merece. Porque esta es más que mi voz, es la voz de todos los que han callado por miedo. Y la próxima vez que entres en esta habitación, nada será igual. Porque yo ya estoy lista para actuar. El silencio se rompe. Y el cambio también.